Estimados amigos, el 9º Foro Nacional de Turismo ha querido dar inicio a sus trabajos con una sesión especial y solemne en la cual se pretende rendir homenaje a uno de los grandes forjadores del éxito turístico que hoy vive en nuestro país. Un hombre que en los años 70, en las postrimerías de los años 70 o los principios, como director de Banco de México, y desde esa responsabilidad auspició y respaldó la idea de generar a través del turismo una fuente de ingresos de divisas para un país que veía la urgencia de diversificar su economía. Uno de esos, y perdónenme el atrevimiento, de esos locos visionarios que junto con otros de la talla de Antonio Enríquez Sabiñac, de quien fuera su jefe, advirtió entonces el enorme potencial del turismo y el amplio abanico de oportunidades que se abrirían para nuestro país. Una personalidad austera, adusta, sobria, como solía ser la de los banqueros tradicionales de antaño, que buscaba trascender merced a la eficacia de su trabajo y no a la efímera gloria de los reflectores. Un ser humano, al fin, capaz de conmoverse ante la cercanía de su familia y de encontrar en la sencillez de su vida el secreto de su existencia. Don Ernesto Fernández Hurtado falleció el 2 de octubre del año pasado, 2010. Durante los meses anteriores a su partida, llegó a recibir la presea de su pupilo, de Antonio Enríquez Sabiñac, que lleva su nombre, otorgada por el Estado de Quintana Roo, en reconocimiento a su trayectoria y a su gran visión en beneficio del turismo de nuestro país. Sus decisiones, sin embargo, a pesar de su partida, se pueden apreciar y están de manifiesto en muchos lugares turísticos que hoy cuentan verdaderas historias de éxito. Comenzaremos esta ceremonia con la presentación de una semblanza en video que nos mostrará las diferentes facetas de don Ernesto Fernández Hurtado. presentación ante ustedes con una reflexión que considero justa e importante.
de reconocimiento institucional. Tanto el nacimiento y el éxito de Cancún y de su esfuerzo detonador de turismo y del desarrollo económico en otras regiones del país no ha dependido de ningún solo hombre. Hubo planeadores, hubo quienes lo apoyaron, hubo quienes lo ejecutaron, pero ha tenido lugar principalmente porque hubo una institución como fue el Banco de México que en aquellos años consideró indispensable no solo utilizar a plenitud su capacidad legal para mantener la estabilidad monetaria y de precios en el país, sino que también consideró necesario al mismo tiempo aprovechar la capacidad y potencial que le correspondía para orientar y promover el desarrollo económico en otros campos tan importantes para el desarrollo y el nivel de vida de nuestro país, como la expansión y mayor productividad agropecuaria, la vivienda de interés social y especialmente en el turismo. Muchas gracias. Les pido que brindemos un minuto de aplausos a la memoria de don Ernesto Fernández Hurtado. Muchas gracias. Hoy hace un año, como pudieron apreciar en el video, el 8º Foro Nacional de Turismo comenzó con la presentación en la primera sesión de trabajo de nuestro orador invitado, don Ernesto Fernández Hurtado. Hoy ya no está con nosotros, pero ante su ausencia y en su memoria, en su recuerdo, un grupo de amigos han decidido participar en esta ceremonia y acompañar a nuestras autoridades, a quienes ya habíamos presentado, para sumarse a este reconocimiento. Presento a todos ustedes al licenciado Dionisio Mid, director de Relaciones Institucionales del Banco de México, Banjico, también en representación del señor gobernador. El licenciado don Agustín Legorreta Chauvet, expresidente de Banamex, también una persona muy estimada en los medios financieros de nuestro país. Muchas gracias. Y don Jesús Silva Herzog Flores, exsecretario de Hacienda, a quien ya te habíamos tenido el gusto de presentar en la ceremonia inaugural. Me complace mucho presentar también a ustedes y agradecer por su presencia junto a la de sus hijas, sus familiares, a la señora doña Evelyn Tuluán de Fernández Hurtado. Escucharemos una primera intervención a cargo de don Dionisio Mid, director de Relaciones Institucionales del Banco de México. Buenas tardes a todos. Señor gobernador Félix Arturo González Canto, señor presidente municipal don Román
Kian Alcocer. Saludarlo me da la oportunidad de agradecer la hospitalidad y la amabilidad suya y de todos los habitantes de este municipio que se han esforzado en tratarnos y en recibirnos con afecto y cordialidad, que mucho agradecemos. Señor diputado Carlos Joaquín González, presidente de la Comisión de Turismo. Señora Evelyn, nos da mucho gusto estar presentes en este homenaje y saludarla a usted y a sus familiares, a los familiares de don Ernesto también, a don Fernando Martí, agradecerle la invitación que le hizo al banco, señores diputados federales aquí presentes, don Agustín, amigo también y colaborador en muchos de estos proyectos de don Ernesto Fernández Hurtado, señores gobernador, y dejo al final y le ruego que me permitan expresar por esta vía mi reconocimiento, afecto y admiración a quien ha sido ejemplo, que fue mi jefe, pero que sigue siendo mi amigo, a don Jesús Silva Herzog Flores, que aquí se menciona como exsecretario de Hacienda, pero que lo fue también en turismo, y a quien ha de haber dado mucho escuchar del señor gobernador las referencias que hizo al trabajo de Infonavit, cuyo primer director fue precisamente don Jesús. Muchas gracias a todos. Significa desde luego para mí un gran honor que el doctor Carstens, gobernador del Banco de México, me haya solicitado que lo represente en este merecido homenaje para honrar la memoria de don Ernesto Fernández Hurtado. Fernández Hurtado, quien nos dejó apenas el pasado mes de octubre, es una figura emblemática en el Banco de México. Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero colmado de logros y enseñanzas que siempre estarán con nosotros. Somos testigos del tránsito de una idea a la realidad de un polo de desarrollo. Creo que este es el principal homenaje para don Ernesto. A pesar de que nuestro homenajeado tuvo actuaciones muy destacadas en su desempeño profesional posterior a su periodo como cabeza del Banco de México, en esta ocasión quiero subrayar algunas que se ubican en el largo lapso de casi 30 años en la institución, en la cual empezó desde los niveles más modestos. Fernández Hurtado fue un agente de acción y de cambio muy importante en el Banco de México durante esa etapa sobresaliente de nuestra economía que se le denomina desarrollo estabilizador. Durante ese lapso, dirigiendo y coordinando a la famosa oficina técnica de la que Chucho formaba parte, dedicó prioritariamente sus esfuerzos a las cuestiones tradicionales de la política monetaria. No obstante, dadas las circunstancias del país, contribuyó a diseñar, a instrumentar y a aplicar medidas para impulsar sectores específicos y asentar cimientos que favorecieran distintos aspectos del crecimiento económico. En esa línea de política pública se inscriben las acciones que dieron origen a la Fundación de Cancún, en la que tanto tuvo que ver con otros mexicanos de excepción, entre ellos Agustín de Gorreta, aquí presente, el propio Jesús, Pedro Dondé y desde luego, imposible dejar de mencionar, Antonio Enrique Sabiñac. Había que desarrollar sectores y había que formar empresarios. A eso obedecía en buena medida la estrategia adoptada. El turismo en México no sería igual sin Ernesto Fernández Hurtado. Su gestión, sin embargo, como cabeza del Banco Central, ante el inesperado fallecimiento de don Rodrigo en 1970, cuando fue designado para reemplazarlo, fue muy complicado. En esa coyuntura de la transición sexenal, nadie imaginó los contratiempos que Fernández Hurtado tendría que enfrentar durante su gestión al frente del Banco de México y los esfuerzos que tendría que hacer para defender los principios en los que creyó firmemente y que consideró esenciales para la conducción del banco. El descontrol en el gasto público fue minando la solidez de las finanzas. Fernández Hurtado se dio cuenta desde un principio de la amenaza desestabilizadora implícita en la estrategia económica que se estaba siguiendo. En su momento, hizo saber sus inquietudes al respecto a las más altas autoridades del país.
Asimismo, con base en su gran prestigio y credibilidad, compartió esas inquietudes con la opinión pública. Por ejemplo, en el informe anual del Banco de México correspondiente a 1972 quedó asentado. Ya se observa un incremento en la liquidez y en los recursos crediticios disponibles, originados en los mayores financiamientos internos requeridos por el sector público y en la mayor disposición de recursos externos, tanto del sector público como del privado. Las llamadas de atención se reiteraron en las ediciones del informe anual de los años posteriores. Así, en el de 1973 se destacó el fuerte déficit del gobierno federal, financiado en parte con recursos provenientes del exterior, pero esencialmente con fondos obtenidos a través del Banco de México. 2 años después se escribió: durante 1975, la política monetaria se enfrentó a fuerzas expansionistas de consideración derivadas del déficit del sector público. Asimismo, 1 año después se anticipaba una crisis de balanza de pagos inminente. El año de 76 se inició dentro de un panorama de desajustes económicos cuyos efectos en algunos casos no se habían manifestado plenamente. El sexenio 70-76 terminó en una gran crisis cambiaria y de endeudamiento con el exterior, que impactó a todas las variables económicas, afectando sensiblemente al sistema financiero, a los salarios reales que se deterioraron severamente, al igual que los ahorros de las familias y las pensiones de los jubilados. No cabe duda de que en ese episodio importante de reivindicación de la estabilidad encabezada por Fernández Hurtado y de la cual formó parte Jesús Silva Herzog como autoridad financiera, se gestó un antecedente significativo de la reforma por la cual se le concedería, años después, la autonomía al Banco de México. Con su fina inteligencia de vaquero central, Ernesto Fernández Hurtado conocía con profundidad que la estabilidad de precios no es y no puede ser un fin último, sino una precondición indispensable para lograr un desarrollo económico sostenido y que cuando se vulnera, las consecuencias generan graves y extendidos deterioros. Amigos todos, don Ernesto Fernández Hurtado se atrevió a reivindicar la estabilidad de precios en circunstancias políticas muy adversas para un esfuerzo de esa naturaleza. Pero en una visión histórica de mayor horizonte, resulta satisfactorio comprobar que sus empeños no fueron en vano, que no cayeron en tierra estéril. Como ya lo dijimos, su actitud contribuyó a sentar las bases de la reforma constitucional que dio autonomía a la banca central, estableciendo en el propio precepto constitucional que ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. De igual forma, ya en otra realidad económica y acorde con las más recientes tendencias internacionales, se le estableció el objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Pudo vislumbrar don Ernesto algunos de los logros de la estabilidad reciente. Se protege el valor del salario, se obtienen créditos a tasas y plazos sin precedente, y tras años sin créditos hipotecarios, hoy pueden conseguirse hasta más de 20 años y con tasas fijas. La inflación converge a la tasa objetivo y tenemos reservas históricas sin precedente. Don Jesús podrá hacer referencia a lo que significa ser la autoridad financiera más importante del país cuando prácticamente no se disponían de reservas. El mundo se ha vuelto más complicado. La reciente crisis financiera, la más grave de la época moderna en materia económica, ha puesto en la mesa diversas alternativas de estrategia económica en momentos en los que nadie tiene el patrimonio de la verdad absoluta. El diálogo multilateral se fortalece ante los riesgos de una vuelta al proteccionismo y se fortalece la necesidad de la llamada macrosupervisión. Para México, esta crisis económica ha resultado una experiencia singular. En esta ocasión, y a diferencia de otros episodios traumáticos del pasado, nuestro país, ni por cierto los de América Latina,
han estado implicados en el surgimiento de la problemática, aunque por desgracia sí ha resentido sus embates. En buena medida, que México quedara al margen en la gestación de los quebrantos se explica porque en materia monetaria y fiscal se ha actuado con el enfoque de prudencia y prevención que siempre impulsó Fernando Hurtado, con la ventaja además de que un entorno de estabilidad genera un marco mucho más propicio para continuar superando los muy grandes retos que todavía tenemos en nuestro sistema financiero. El enfrentamiento de los nuevos problemas requiere de mentes con su claridad de pensamiento y con su talento para la innovación. La finalidad es contribuir a la instrumentación de soluciones viables y prácticas a favor del empleo, de la estabilidad y el crecimiento, en una palabra, del bienestar de la población. Precisamente algo que se deriva de la herencia intelectual y profesional de Ernesto Fernández Hurtado, cuyo acervo, para quienes laboramos en el Banco de México, nos genera un compromiso cotidiano y una enorme responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a don Dionisio Meade por su intervención. Uno de los efectos de la política de Estado emprendida por don Ernesto desde el Banco de México se tradujo en la creación de organismos de apoyo y fomento a la industria turística, entre ellos, por mencionar algunos, Infratur y Fogatur, que habrían de fusionarse con el tiempo para convertirse en lo que hoy conocemos como Fonatur, que es la institución culpable o responsable de la creación de los centros turísticos integralmente planeados, como es el caso de Cancún. Tendrá ahora la intervención la directora general de este organismo, la contadora pública Adriana Pérez Quesnel. Muy buenas tardes. Licenciado Félix Arturo González Canto, gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo, presidente municipal de Solidaridad, Román Quián Alcocer, presidente de la Comisión de Turismo y diputado federal y amigo Carlos Joaquín González, la secretaria de Turismo Estatal, también una gran amiga, la licenciada Sara Latife, Jesús Silva Gerso, que bueno, no necesita más presentación, exsecretario de Hacienda, de Turismo, una gran valor para México, licenciado Agustín Legorreta, igual, mucho gusto de compartir el presidium con tantas personalidades. Licenciado Dionisio Meade, director de Relaciones Institucionales de Banjico, y Evelyn Tuluam, esposa de don Ernesto Fernández Hurtado. Para mí, como directora de Fonatur, agradezco muchísimo la invitación de don Fernando Martí a este evento, y a este homenaje al que sin duda alguna ha sido el maestro para todos los que hemos formado parte de Fonatur, don Ernesto Fernández Hurtado. El homenaje de hoy nos permite mantener vivo a las ideas y convicciones que como servidor público y como ser humano excepcional caracterizaron a don Ernesto Fernández Hurtado, que en síntesis podrían referirse como valor, talento, sensibilidad y decisión. La aportación de don Ernesto Fernández Hurtado al sector turístico es inmensa y sin lugar a dudas en este hermoso estado de Quintana Roo no es la excepción, sino al contrario. Cancún, que ha sido el detonante de lo que ahora conocemos como los centros integralmente planeados, ha sido el gran aportador del turismo a toda la República Mexicana. A nivel mundial nos ha puesto en los ojos del mundo. La visión de hace 40 años de don Ernesto es hoy y aquí una realidad que asombra y captura al universo del turismo. Es el resultado de su vocación por el servicio público y por el bien común. Don Ernesto, al lado de un destacado equipo de colaboradores, dentro de los que destacan Antonio Enrique Sabiñá, Pedro Dondem, Jesús Silva Gerso, aquí presentes, entre otros, contribuyeron decisivamente a entender, establecer y proyectar una actividad económica considerada en ese momento solo para determinada clase social, el turismo. Camino largo y pausado, pero seguro, ha sido el desarrollo de esta actividad tan generosa.
Hemos cursado por un proceso determinado por la capacidad, inteligencia y sin lugar a dudas la sensibilidad de visionarios como don Ernesto, junto con sus compañeros de viaje, cuyas aportaciones ha ido fortaleciendo y consolidando en este sector en beneficio de la sociedad mexicana, demandante siempre de la garantía de vivir mejor. Bien dice que el hombre talentoso ha de convertir el pensamiento en acción y éstas en resultados. Cancún definitivamente es el resultado de esta visión de don Ernesto. Cancún es el producto de la planeación, es el producto del empeño, de las ganas de hacer algo. Arena, mar y selva no detuvieron la idea de don Ernesto en hacer esto el principal centro turístico de México. Hace 43 años se conceptualizó Cancún, hace 41 se iniciaron las obras. Era el proyecto turístico más ambicioso y audaz jamás realizado en nuestro país. El gran acierto mexicano, con gran orgullo podemos decir hoy. El componente que aderezó la fórmula antes referida, sin lugar a dudas lo constituyó la sólida determinación y convicción de un grupo de talentosos visionarios encabezados por Ernesto Fernández Hurtado, que encontraron en la industria turística y en la creación de centros integralmente planeados la alternativa ansiosamente esperada para equilibrar la economía nacional. Teniendo Cancún como el lugar indicado para comenzar la odisea, ese grupo de jóvenes visionarios se planteó 3 objetivos. El primero era fomentar la creación de fuentes de trabajo, especialmente para la población rural. El segundo fue impulsar el desarrollo regional a través de la diversificación de actividades. El tercero era captar una mayor corriente de turistas provenientes del exterior y con ello incrementar los ingresos para el beneficio de la economía nacional. El gran acierto de don Ernesto es sin duda alguna la creación de Cancún como el primer centro integralmente planeado. Comprobó que su teoría era correcta y que apostándole a lo imposible, como le decían en aquella época, creó lo posible, creó un paradigma que no ha sido superado y que se refuerza y replica a lo largo y al ancho del país con el modelo que él creó en Fonatur hace 40 años, los centros integralmente planeados. La construcción de Cancún se definió en 1972 y empezó a operar en 1974 en una superficie de 12.700 hectáreas, 80% de la cual estaba ocupada básicamente por agua, por el sistema lagunar de Nichupté. La isla se reducía a un estrecho mediano que separaba la laguna del interior del mar. Solo tenía 17 kilómetros de ancho y 50 metros de ancho, 50 kilómetros de largo y 50 metros de ancho, por lo que se tuvo que hacer un plan maestro impecable y dar cabida al sitio que ocuparía el desarrollo y la totalidad de las lagunas interiores. Había que desarrollar algo así como 11.000 hectáreas de tierra y obviamente para crearlas se tuvo que dragar, fueron rellenadas, fue una tarea titánica que se cumplió a la perfección. Los primeros pobladores de Cancún que existían cuando Fonatur llegó eran aproximadamente 5.000 pobladores pescadores, todos ellos. Posteriormente Fonatur estableció una comitiva con 80 trabajadores provenientes de todas las zonas aledañas para hacer posible este sueño. Fonatur, el brazo institucional del diseño de don Ernesto y su equipo, se encargó de todo Cancún, desde la construcción absoluta del centro turístico hasta la creación de la estación de policía, hospitales, escuelas y palacio municipal. En aquella época, la estrategia gubernamental fue la de generar un desarrollo con una inversión mixta, pública y privada, y captar recursos de la banca internacional. La inversión para iniciar Cancún fue de $40 millones, de los cuales $20 millones aportó el gobierno federal y para los otros $20 millones se llevó a cabo una inversión conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en 1971. El desarrollo que se realizó hizo posible que en 1972 se iniciara la construcción de los primeros hoteles de Cancún. El primer hotel de Cancún requirió una inversión de 38 millones de pesos, de los cuales el gobierno federal a través de Fonatur aportó el 60%, puso el terreno, el proyecto y la infraestructura. Para el resto, don Ernesto Fernández Hurtado se dio a la tarea de buscar recursos de la iniciativa privada y a pesar de que muchos no creían en él, logró conseguir el otro 40% que faltaba para el proyecto, 15.3 millones de pesos. Así logramos iniciar la oferta hotelera en Cancún en 1974 con tan solo 72 cuartos de hotel. Ese mismo año, al finalizar, ya había 303 cuartos.
En el segundo año de operaciones de Cancún, la cifra se elevó a 1,322 cuartos. Esto es un 300% de crecimiento en un año. Para el segundo año ya llevábamos 2,023 cuartos distribuidos en 15 hoteles. En ellos se recibían más de 118,000 turistas nacionales y extranjeros. En 1976, la primera recaudación fiscal de Cancún fue 80 millones de dólares, el doble de la inversión original, lo que comprobaba una vez más que en Cancún era un éxito. Los empleos que se generaban en la zona, es un dato también muy importante para el gobierno federal, habían generado 3,000 empleos para 1974. La nobleza de la inversión en el sector y su orientación socioeconómica estaban comprobadas. La piedra de toque que había sido creada para el bien del turismo, para el bien de México, estaba dando resultados. La solicitud original que se tenía con el BID se planteaba un escenario moderado de crecimiento de los hoteles. Para 1980 se contarían con 3,900 cuartos de acuerdo a las proyecciones. Para 1980 la realidad había sido rebasada al plan, ya teníamos 4,500 cuartos. Y para 1990 ya teníamos 17,470 cuartos. El día de hoy es un orgullo para Fonatur decir que este gran sueño de don Ernesto es una realidad más allá de lo que jamás pensó. Tenemos 148 hoteles de talla internacional con una oferta turística de más de 29,000 cuartos y un promedio anual de ocupación del 70%. Tenemos 3 millones de visitantes anuales y se genera una derrama económica de 3,000 millones de dólares. Fonatur, desde que inició Cancún, ha invertido alrededor de 70 millones de dólares, desde, como les digo, desde su creación hasta el mantenimiento. El mantenimiento que Fonatur le da a Cancún es un ejemplo a nivel mundial de la infraestructura turística que se puede generar y cómo se debe mantener. Nuestros principales inversionistas nos han hecho énfasis en esto, que siguen invirtiendo en los centros integralmente planeados de Fonatur, derivado de la buena infraestructura que creamos, así como del mantenimiento que les damos. Don Ernesto, a través de la creación de Cancún, logró crear el binomio perfecto, la inversión de los recursos fiscales federales con la inversión de la iniciativa privada, y todo esto gracias a su gran visión. Generoso como era don Ernesto Fernández, remarcó una y otra vez en cada oportunidad propicia que tuvo que detrás de la raíz y el dispute de Cancún no solo estuvo la voluntad de una persona, sino de varios en lo individual y en lo institucional. Siempre destacaba la gran labor de Banco de México como el gran artífice del proyecto, programa y logró la meta de Cancún. Para mí, como les decía, me da muchísimo gusto compartir este homenaje tan merecido a don Ernesto y con todos los presentes aquí. Y para Fonatur es un orgullo Cancún, como decimos, de todos nuestros centros integralmente planeados que tenemos en toda la República Mexicana. Siempre decimos que Cancún es la joya de la corona, por lo que representa para Fonatur y sobre todo para México. Muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades, señora, por el gran compañero que tuvo en la vida y les agradezco mucho. En Fonatur seguiremos el ejemplo de don Ernesto Fernández al ser servidores públicos excepcionales y trabajando solamente con una meta, el bien común para México, para que todos podamos vivir mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a Adriana Pérez Quesnel, directora general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Nuestro siguiente invitado en el uso de la palabra es un hombre cuya brillante trayectoria en el mundo financiero, de los negocios, incluso en otras áreas del quehacer humano como el fomento del arte y la cultura, han convertido su nombre, junto con tal vez el de don Manuel Espinosa Iglesias, en un auténtico símbolo o ícono de la época de mayor solidez de la banca privada de nuestro país. Escucharemos con mucha atención la intervención de don Agustín Legorreta Chauvet. Señor gobernador, señor presidente municipal,
estimados amigos del Presidium, amigos todos. Cuando conocí a Evelyn, esposa de don Ernesto, ambos estudiábamos en el Liceo Francés y era de la Ciudad de México y corría el año de 1950. Nunca me imaginé, Evelyn, tener el gratísimo honor de poder decir unas cuantas palabras en homenaje a Ernesto, mi muy buen amigo. Da la casualidad, o no casualidad, de que el primer terreno que se vendió en Cancún lo adquirimos nosotros en Banco Nacional de México. Además de todo lo que se ha dicho de don Ernesto, era un excelente vendedor y supo en dónde tocar las puertas, tal y como lo decía Zapata o Villa. El dinero hay que buscarlo donde lo hay, y obviamente los bancos, no los de ahora, teníamos dinero. Así fue que empezó la historia de Cancún. Y les voy a hacer un breve relato, sin formalismos, desde luego. ¿Por qué Cancún? Bueno, pues porque era una parte maravillosa de México y totalmente aislada. Y don Ernesto tuvo la brillante idea de crear un centro turístico. El antecedente inmediato fue la invasión de Fidel de Cuba, que acabó con el turismo, que era de lo que vivía Cuba y el pueblo cubano. La Florida es una especie de embudo por donde pasaba todo el turismo americano hacia Cuba. Y don Ernesto tuvo la visión y la idea de decir, pues desaparecida Cuba como centro turístico, tenemos que hacer algo en el Caribe mexicano. Así fue como se escogió Cancún, que hoy, y se dice muy rápido, pues representa aproximadamente, según tengo entendido, y no me lo crean mucho porque estoy muy viejo y ya se me olvidan las cosas, pero Cancún y su zona representa el 40% del ingreso turístico proveniente del exterior. ¿Quién hubiera imaginado una cosa así? La primera vez que estuve aquí no había ni moscas, porque no podían volar con los vientos que había. Eso era la isla de Cancún. Ernesto pertenece a un pequeñísimo grupo de personas que hicieron de México un país verdaderamente exitoso.
Era una época en donde sí había banqueros centrales y desde luego banqueros comerciales. Hoy no los hay ni en México ni en el mundo. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. La banca en el mundo está quebrada y va para largo antes de que salga. Enfermedad que nos legó Estados Unidos a todo el mundo. Nosotros hemos hecho nuestra parte también, los mexicanos. Se le ocurrió a López Portillo expropiar la banca mexicana. Un acto de locura, cuando la banca mexicana era un ejemplo de la banca en el mundo. Y ahí dio inicio, pues lo que considero una gran traición a México, que fue la venta de la banca mexicana a los extranjeros. Dirán ustedes que cómo me atrevo a decir una cosa así. Se los explico muy brevemente, señor gobernador, no me voy a tardar mucho más. Los banqueros somos bichos raros. El más raro de todos es obviamente el más grande, Ernesto Fernández Hurtado, por ser la cabeza del Banco Central. Los banqueros comerciales, como he sido toda mi vida, he perdido 2 bancos en mi vida, Banamex, expropiado, y lo que es ahora Scotiabank, que en un momento equivocado de mi vida decidí volver a entrar a la banca para que el error de diciembre me quebrara 2 años después. Digo que somos animales raros porque lo que hacemos es administrar el ahorro de un país. No somos ni del sector privado ni del sector público. Representamos los ahorros ahora de los 110 millones de mexicanos. Y esto hace de nosotros pues gentes en quienes se podría confiar. Hoy el problema financiero del mundo es la falta de confianza en todas partes, no nada más en México, de los que banqueros, son especuladores. Lo único que queda de Citibank, el gran banco neoyorquino, es lo que fue Banamex. Todo lo demás lo perdieron. Así pues, me es grato, y con esto termino, decir que don Ernesto fue un gran banquero. Yo nada más conocí a 2, Ernesto desde luego y su antecesor don Rodrigo Gómez, que también lo traté unos cuantos años. ¿Por qué digo que son ejemplos patentes de lo que es ser un buen banquero central? Porque tienen una visión del país y no se ocupan nada más de tratar de controlar la inflación. El caso de Cancún es quizás el mejor ejemplo que hay en México de cuando un banquero central decide apoyar el crecimiento de un país. Esto existe porque Ernesto Fernández Hurtado tuvo la visión
y la fuerza y la inteligencia junto con un grupo de personas de echar a andar esto. Termino contándoles cómo fue la primera sucursal bancaria. Era una palapa, que de noche era dormitorio y de día era sucursal bancaria, que era necesaria porque teníamos que pagarle a los albañiles y operarios que construían Cancún. Yo entonces me ocupaba en Banco Nacional, no había yo llegado a la dirección general, de organización, métodos y sistemas y administrativo. Entonces cada semana traíamos un contingente de nuestra sucursal Mérida, obviamente por carretera, y los estacionábamos aquí durante una semana. Y ahí vivían en la noche y despachaban en el día. Y a la semana entrante cambiábamos el grupo porque no aguantaban más de una semana de estar aquí. Ese es un poco, en una forma muy desordenada, la historia de esto que es una maravilla. Los felicito a todos por la labor que hacen y por continuar esta magnífica obra de don Ernesto Fernández Hurtado. Evelyn, muchísimas gracias. Muchas gracias a don Agustín Legorreta por esta intervención que además ilustra a muchos de nosotros, inclusive con mayor pertinencia a todos aquellos jóvenes que nos acompañan, estudiantes de distintas instituciones de educación superior. Créanme, están tomando clase con uno de los maestros en el área de banca en nuestro país, junto con todos nuestros expositores de esta tarde. Y cierra esta ronda de intervenciones con la participación de un hombre cuya trayectoria amplísima ya hemos comentado, pero de la cual a mí me gustaría rescatar dos de sus funciones en el servicio público, y son precisamente aquellas que desempeñó como titular de las Secretarías de Hacienda en una época y de Turismo en la otra. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque esta visión global e integradora le ha permitido seguramente comprender las bondades de la actividad turística traducidas en mayores ingresos para nuestro país y mejores oportunidades de desarrollo social. Escucharemos pues con mucha atención esta intervención final de don Jesús Silva Herzog Márquez. Señoras, señores del Presidium, señoras y señores, yo creo que el mejor homenaje que se le puede haber hecho a don Ernesto Fernández Hurtado fue el aplauso espontáneo, prolongado, que cuando se inició esta reunión todos los asistentes le tributaron. El señor gobernador se paró, lo seguimos, y yo no sé cuántos minutos haya durado ese aplauso, pero a mi juicio fue lo mejor que se pudo haber expresado de homenaje a Ernesto Fernández Hurtado. Yo, la verdad, vi a Evelyn que se emocionó, vi a sus hijos, hijas que se emocionaron, y yo confieso que como compañero de trabajo, discípulo y amigo, también me conmovió el aplauso que todos ustedes le tributaron. Creo que ahí estuvo el reconocimiento más auténtico, mucho mejor que las palabras que estamos pronunciando los que aquí
hemos participado. De alguna forma, el auditorio, el público, los que estamos aquí, sentimos las ganas de tributarle un aplauso cálido, prolongado, sentido, porque reconocemos de modo muy claro lo que él hizo por este lugar y por otros lugares de nuestro país. Para mí es un verdadero gusto participar nuevamente en este 9º Foro Nacional de Turismo, en este hermoso lugar de Playa del Carmen. Este evento, que cuenta con el apoyo decidido del gobernador del estado de Quintana Roo y del presidente municipal de Solidaridad, y la promoción entusiasta y eficaz de Fernando Martí, insiste, y con razón, en realzar la importancia del turismo en nuestra vida nacional. El año pasado, con la presencia de 5 exsecretarios de turismo, este foro, hizo un llamado para lograr un acuerdo nacional sobre turismo. Es interesante, no quiero decir nada con esto, pero hace unos días el gobierno federal anunció una nueva estrategia para impulsar esta actividad que, como se sabe, proporciona empleo, impulsa el desarrollo regional y representa una fuente importante de recursos en dólares para el desarrollo económico de nuestra nación. En esta ocasión, 2011, el foro se inicia con el homenaje al hombre que hace más de 40 años reconoció la importancia del turismo para el futuro del país y quien tuvo la idea de impulsar nuevos centros de atracción turística. Así surgieron primero Cancún e Ixtapa, y luego Los Cabos, Huatulco y Loreto. Hoy en día, estos son los lugares de mayor importancia en el turismo nacional. Ahí viven alrededor de 1 millón de mexicanos, quienes han encontrado una nueva y mejor manera de vivir. No cabe la menor duda que aquellos objetivos originales que inspiraron los primeros esfuerzos desde el Banco de México para crear los nuevos centros turísticos, repito, empleo, desarrollo regional y generación de divisas, han sido ampliamente cumplidos. En la actualidad, por ejemplo, más del 40% de los ingresos en dólares por concepto de turismo procede precisamente de Cancún y la Riviera Maya. Hago un paréntesis porque fue la cifra que mencionó don Agustín Legorreta, cubriéndose de que a lo mejor ya le fallaba la memoria por la edad que tiene. La verdad que le atinó, pero somos de la misma edad, ¿eh? Él se ve un poco mayor. Se dice que el éxito tiene muchos padres y que el fracaso es huérfano. El impulsor de estos esfuerzos es, sin duda alguna, Ernesto Fernández Hurtado. Con visión de largo plazo, imaginación creadora, capacidad de convencimiento y esfuerzo tesonero, Ernesto impulsó los primeros pasos de lo que a mediados de los años 60 parecía una verdadera utopía. Tuve personalmente, hace muchísimos años, la oportunidad de acompañarlo a esta pequeña población de 40 pescadores y de acompañarlo también hace un año aquí en Cancún. El contraste entre aquello y ahora lo logrado es sin duda impactante
y a veces parece que fuera no posible. Antonio Enríquez Sabiñac, el otro personaje fundamental en la vida de Cancún y otros sitios, fue su mano ejecutora, eficaz y honorable. Escribió hace unos años, en el libro de visitas de la Casa Maya, lo que sigue. A escasos 10 años de haberse seleccionado este sitio para un desarrollo turístico, rindo, dice Antonio Enríquez Sabiñac, rindo cumplido y caluroso homenaje al verdadero fundador de Cancún, al que concibió, alentó, financió y promovió esto que hoy es un hecho. Ernesto Fernández Hurtado. Y a todos los que esto leyeren, me da gusto informarles quién fue el mexicano callado, modesto, honesto, pero de gran visión, al que todos debemos el disfrute de este paraíso turístico. Déjenme comentarles que Ernesto Fernández Hurtado no tiene un metro cuadrado de propiedad en la zona de Cancún y la Riviera Maya. Creo que es algo que vale subrayarlo, porque también revela, como lo reveló el aplauso inicial, la madera de la que estaba hecho. El año pasado, en su última visita a Cancún, recibió de manos del gobernador González Canto el reconocimiento al mérito turístico que lleva el nombre, por cierto, de su colaborador cercano, Enríquez Sabiñac. Hoy nos volvemos a reunir para rendir homenaje después de su lamentable pérdida. Nos volvemos a reunir para rendir homenaje a quien honor merece. Nos acompañan en esta ocasión Evelyn Fernández Hurtado, su siempre fiel compañera y amiga, y sus hijas. Ellos, ellas, deben sentirse orgullosos, orgullosas de haber compartido la vida con un hombre de bien, que mucho bien hizo por México. Felicidades para ellos. Hace unos años, en noviembre de 2002, varios de sus colaboradores, discípulos y amigos organizamos un homenaje a Fernández Hurtado. Fue una ceremonia preciosa en el edificio del Banco de México, en la que destacados funcionarios y exfuncionarios del área financiera de nuestro país resaltaron sus muchas contribuciones al desarrollo nacional. Se subrayó su muy distinguido papel como banquero central y sus aportaciones en momentos difíciles de nuestro acontecer económico. Él fue un banquero central heterodoxo, que no creía, y así lo señaló don Agustín Legorreta, que no creía en limitar el objetivo del Banco de México a preservar la estabilidad y controlar la inflación, sino que era necesario también apuntalar el desarrollo y la generación de empleo. En ese sentido, es impresionante la iniciativa creadora de nuestro homenajeado, cuando participa de manera destacada en el establecimiento de mecanismos de apoyo financiero para el crédito agropecuario, la vivienda de interés social, el equipamiento industrial, la exportación de productos manufacturados y, por supuesto, el fomento al turismo. Él ayudó a establecer la fábrica de tapetes de Temuaya y concibió la fórmula financiera que dio origen al Infonavit.
esfuerzos todos estos un tanto ajenos al propio Banco Central. Visto a la distancia y contemplado con una perspectiva de varios años, todos estos logros, la verdad, que no son poca cosa. Ernesto fue un hombre sencillo, austero y muy disciplinado. Su vida familiar era importante y siempre se mantuvo alejado de los reflectores. Su preocupación por México lo acompañó hasta el final de su vida ejemplar. Todavía hace unos meses, en víspera de sus 89 años de vida, en un viaje que hicimos juntos a las Barrancas del Cobre, nos decía a Francisco Suárez Dávila y a mí: oiga Chucho, oiga Francis, la situación del país está difícil, es preocupante. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Termino y lo hago repitiendo el párrafo final de mi intervención en el homenaje que se tributó en el año 2002. A lo largo de la vida hay pocas personas que permanecen como ejemplos, como guías, como inspiradores. Sin embargo, al paso del tiempo, muchas de esas figuras se van cayendo como estrellas fugaces. Ernesto Fernández Hurtado es de los pocos que se mantienen incólumes en el respeto, la admiración de quienes hemos tenido el privilegio de compartir momentos de su vida. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a don Jesús Silva Herzog por su sentido y también elocuente mensaje. A continuación, el señor gobernador del estado entregará a la señora Evelyn de Fernández Hurtado un sencillo pero muy sincero reconocimiento de parte del pueblo de Quintana Roo y de quienes estamos participando en este 9º Foro Nacional de Turismo. Escucharemos ahora el mensaje que nos dirige el señor gobernador Félix Arturo González Canto. Muchas gracias. Solamente para decirles lo que dice la placa, aunque veo que en el video lo colocaron, es in memoriam de don Ernesto Fernández Hurtado, fundador emérito de Cancún, en reconocimiento a su histórica aportación al desarrollo de Quintana Roo y de México. Firma el gobernador del estado de Quintana Roo. Yo solo agregaría a las magistrales palabras que todos han dicho aquí sobre don Ernesto Fernández Hurtado, que para México y Quintana Roo difícilmente habrá otro mexicano con la huella profunda, grande, trascendente que ha dejado don Ernesto Fernández Hurtado, a quien los quintanarroenses siempre lo tendremos en nuestra memoria, siempre vivirá para nosotros, será un mexicano eterno, un mexicano universal. Muchas gracias a toda su familia por estar aquí con nosotros.